intercesores de fuego, me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes a través de estos medios electrónicos que podemos continuar con la formación de los intercesores de fuego. Quiero compartir con ustedes ahora un video y en él un tema que se llama los obstáculos externos del intercesor. Hemos visto ya los obstáculos internos, ahora vamos a hablar de los externos. Jesús nunca prometió a sus discípulos que Él iba a traer paz y mucho bienestar para ellos, sino Él llegó a decir en Mateo capítulo 10, verso 34, que yo no he venido a traer paz, sino la guerra. Y Jesús, como les digo, nunca les prometió a sus discípulos pues que les iba a tener todo en paz, nunca dificultades, sino al contrario, les advirtió que iban a tener no pocos obstáculos en el camino del seguimiento de la vida de su maestro, que es Jesús. Ahora, el mismo Jesús enfrentó muchos obstáculos, entre ellos, ¿cuáles? Pues los romanos, con toda la idea de ser los que tenían la autoridad y que la ejercían como les daba su gana, la idea de la ley de los judíos, la misma idea de los judíos del mesianismo. Ellos esperaban un Mesías pues todopoderoso que llegara a correr con la fuerza y con las armas a los romanos, y no fue así. También la forma de entender la ley por parte de los judíos, que la ley llegaba a ser lo primero, lo máximo, y fuera de la ley no había nada. Incluso habían separado a Dios de la ley y habían hecho la ley como casi su Dios. Y también pues todo la forma de entenderlo de los mismos discípulos, que no acababan de entender quién era Jesús, qué venía a hacer, que los llevó a decir al mismo Pedro: no te acabo de decir que tú eres el Mesías, no estés pensando en eso. Los otros dos discípulos pensando que se iba a sentar en un trono, que nosotros nos sentemos uno a la derecha y otro a tu izquierda. Y así pues, muchos obstáculos externos que Jesús tuvo que pasar para llegar a ser Él el intercesor para nosotros, el único intercesor para nosotros. Así también el intercesor que está siguiendo a Jesucristo, ustedes y yo, pues pasamos por muchos obstáculos, por muchas dificultades, o como decimos ahora, áreas de oportunidad. Ahora, los obstáculos, ¿qué son los obstáculos? Pues es aquella dificultad que impide el compromiso de un propósito o al llegar a la meta o un objetivo. Si para el intercesor el objetivo es alcanzar mediante su oración un favor de Dios para él o para los otros, se presentarán en ese camino y en ese deseo muchos impedimentos, los cuales no todos serán malos, sino simplemente pueden convertirse, o nosotros los podemos convertir, en obstáculos. Los obstáculos externos que enfrenta un intercesor, entre muchos otros, podemos decir: primero, la incomprensión de la familia. Nuestra familia siempre quiere lo mejor para nosotros, pero la forma de quererlo no siempre es lo mejor. Así como Jesús enfrentó la situación de su familia poco a poco fue comprendiendo su misión. De la misma manera, nuestra familia, creyendo hacer el bien, se opondrá a que nosotros seamos intercesores, a que oremos, y nos pueden llamar fanáticos o cosas semejantes, por lo cual hemos de brincar esos obstáculos orando y nunca juzgando. Repito, nunca juzgando, orando. Un segundo obstáculo es o puede ser la estructura de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, de nuestro grupo de oración, que como estructura ayuda al cumplimiento del fin o del objetivo, pero que cuando una comunidad va naciendo o creciendo,
va tomando una estructura que mejor se acomoda para el cumplimiento de sus objetivos. Por ello, en no pocas veces, la intercesión como ministerio no entrará en esa estructura. Este obstáculo lo brincamos o lo superamos a través de la oración y de la paciencia, en espera que Dios revele a la misma comunidad, parroquia, grupo de oración, la importancia de la intercesión. No podemos llegar y decir, este es mi ministerio de intercesión y aquí se mete en la estructura. No. Paciencia, oración y suplicarle a Dios que Él revele. Ahora también, un tercer obstáculo es la falta de espacios de oración. Nuestras casas, nuestras parroquias, nuestras ciudades no ofrecen espacios realmente bien dispuestos para la oración, a menos de que tengamos por ahí capillas de intercesión, perdón, capillas de adoración o algo parecido, o en nuestra casa sea suficientemente amplia para tener un pequeño rincón de oración. Pero eso es lo extraordinario, no lo ordinario. No siempre pues el intercesor va a contar con el necesario espacio físico para la intercesión. El templo está siempre cerrado, la casa es pequeña, etc. La Biblia nos dice que para orar, entrar en lo secreto, entrar en el cuarto. Eso dice Jesús a sus discípulos: cuando ustedes quieran orar, entren en el cuarto, cierren la puerta y su Padre que ve lo secreto los escucha o los recompensará. Y entonces buscar ese espacio. ¿Cómo hacerle? Pues necesitamos primero apartarnos, lo más que sea posible apartarnos, que ese impedimento no, aunque está presente, brincarlo, apartarnos lo más que sea posible, repito, a un lugar para poder interceder, aún en medio de la multitud que observaba el espectáculo de la cruz. Jesús intercedió, aún delante de ellos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí el intercesor oraba frente a todos. Así que venzamos también ese obstáculo. Un siguiente obstáculo es el desconocimiento de la intercesión por parte de la iglesia, de los líderes, del párroco, de los sacerdotes, etc. Como es en muchos temas de la vida cristiana, la mayoría de los miembros de la iglesia, incluyendo, ¿por qué no?, algunos sacerdotes, ya les decía, desconocemos lo que es la intercesión y su gran importancia para la misma iglesia. Por ello, en ocasiones puede oponerse afirmando que es mejor ayudar físicamente que estar orando. ¿Qué hacer ahí? Orar, seguir orando constantemente. Un siguiente obstáculo que pienso yo que encontramos constantemente es la acusación de que estamos sobre espiritualizando. Y ciertamente corremos ese riesgo, pero no por correr el riesgo nos vamos a detener, sino siempre con el debido cuidado. Hemos de estar orando constantemente. Para esto, pues, no hay otra que orar. Siempre estar orando. Y si nos dicen que estamos sobre espiritualizando, ¿por qué no revisar qué tanto tiene de cierto? Pero no dejar de interceder. Hacer caso, si es 2 o 3 personas que nos lo están diciendo, pero no por eso dejar de orar. Ahora también la falta de organización es otro obstáculo. En la vida cristiana, la familia y los grupos, en la iglesia misma, no pocas veces la falta de organización dificulta el avance de la obra de Dios. El intercesor, de manera individual o grupal, sin señalamientos triunfalistas, ha de orar humildemente ante Dios para que le dé a los responsables de la parroquia, de la iglesia, la capacidad de organizarse cada vez mejor, de tal manera que ayude. Estos, entre otros muchos, podrían ser los obstáculos, pero oremos, intercedamos siempre y sin cesar, dice la Escritura. Orar sin cesar. Querido hermano intercesor, a pesar de cualquier obstáculo que encuentres en el camino,
no desistas, no desistas, sigue humildemente orando, Dios abrirá nuevos caminos. Gracias, soy su servidor, Padre Luis Alfonso Martínez Gallo, Padre Gallo. Gracias por ser intercesores. La iglesia te necesita.